Hoy estaba totalmente diferente en la realidad. Había realizado una meditación profunda para los que querían saber, curiosear, entender. Yo me sentía completamente diferente. Había tenido la meditación profunda, pero esta vez no era sentado, ni tumbado, ni nada. Esta vez había tenido la meditación profunda fugazmente. Esa es la realidad. Había contemplado a través de la ventana la maravillosidad y la grandiosidad de las montañas, del césped azul. Así es como se podía reflejar en el mismo cielo. En la propia meditación fugaz que yo mismo había tenido, había sentido todo un gran resplandor. Me sentía libre y liberado como lo que estaba viendo en el cielo, los pájaros volando. Parecía que las aves se estaban comunicando con mi energía cuando había salido a la ventana a mirar o a dejarme fluir por mis sentimientos y mis emociones. Y esta vez no iba a dar ningún consejo explicativo. Simplemente iba a expresar todo lo maravilloso que había visto cuando había salido a la ventana. Mayormente, muchas de las veces, no dejamos fluir realmente los sentimientos como uno necesita con miedo a lo que piensa la gente. Pero en mi caso, a mí, no me invalidaba absolutamente mi forma de pensamiento, lo que pensara la gente, ni mucho menos. Yo siempre me dejaba fluir. Y yo quería que la gente que necesitaban aire, suspiro, meditaran libremente pensando en lo que ellos sienten, como liberarse muchas veces de la prisión realmente que nos lleva a esta propia sociedad a pensar lo que los demás quieran que piensen. Y yo no era el único. Yo es que era imposible la realidad que yo pudiera pensar como el resto de la gente. Era totalmente extraño. Pero siempre iba a mantener firme lo que sentía. No me iba a cambiar la sociedad, ni mucho menos. Entonces, yo lo que quería es que cada persona que estuviera viendo y comprendiendo para liberarse de muchas de las cadenas que pone la sociedad al ser humano. Tanto tiempo de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de trabajo, de problemas. Mayormente, muchos de los hombres y mujeres trabajan duramente todos los días y no tienen ningún momento de reflexión, de descanso mental y psicológico para emprender o incluso comunicar tan solo un simple mensaje. Por supuesto que yo no iba a revelar algo que fuera artificial en la realidad, porque a mí me gustaba mucho realmente expresar todo de forma detallada sobre mi espiritualidad, para que otros jóvenes, si quisieran, pudieran ser libres o liberados de muchas de las prisiones, torturas mentales que mayormente son empleadas por la sociedad a través de mensajes subliminales o incluso de políticos, de gente común que realmente viven la vida en material nada más y no están dispuestos ni han conocido jamás la realidad.
cómo desarrollar o han desarrollado su media parte del cerebro. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que había mucha gente que habían sido sistemáticamente reprogramados solamente para que piensen lo que los demás quieren. Y eso no iba nada que ver conmigo. No podía ser. Yo no podía pensar, no podía actuar de acuerdo a lo que una persona puede emplear a otra persona en su mente para extirparle su naturalidad o su forma de vida, de ser, desde el primer momento que había nacido uno. Yo era de la luz, yo soy de la luz, es cierto que yo soy de la luz, que soy bien para todo el mundo. Sí, es cierto, es lo mejor que puedo hacer porque es la única cosa que a mí me da felicidad dentro de tantas cosas que hay, que muchas de las veces nos logramos a descubrir porque nos focalizamos solamente en una cosa nada más. Entonces, yo quería sobre todo comunicar a la gente que dejen por un lado las cosas. El material, la realidad es que perjudica gravemente el intelecto, que la gente lo quiera negar. ¿Por qué? Porque mayormente, ¿qué somos nosotros en la Tierra? Vamos a ver. Muchas veces a mí me habían dicho, ¿no puedes extender un poco más tu lado espiritual para conocerlo más e incluso nosotros saber mucho más cómo podemos desarrollarlo? Claro que sí, lo podéis desarrollar fácilmente, pero la realidad es que mi mundo espiritual no tiene absolutamente nada que ver con lo mundano. Esa es la realidad. Mi espiritualidad, guste o no guste, crean o no crean, es cierto que es divina y superior a todo lo que hay en este mundo. Y ese es mi conocimiento, el cual yo mismo había desarrollado. Yo lo había desarrollado. Cuando era pequeño, yo ya lo tenía. La realidad, eso va de nacimiento. Jamás una persona, nadie de la sociedad puede cambiar a una persona que es pura de corazón y de alma y es natural, libre y verdadero con todo lo que siente, expresa, que es el medio de purificación más importante que nosotros tenemos y que muchas veces la gente tiene su fluidez atascada por cosas negativas, vanas, materiales y beneficios que nunca han conocido su verdadera esencia ni felicidad, su mundo espiritual. Eso es lo más elevado que hay que una persona pueda tener y seguir desarrollando. ¿Por qué? Porque yo, de todas formas, yo no me basaba en una fe que fuera vacía. Mi fe era más que entrenada a través de tratamientos y lecturas coránicas del Sagrado Corán. Cuando yo explicaba a la gente el mundo de los jinn, de los ángeles, de los pecados, de las transgresiones, de la purificación, todo eso yo ya lo había estudiado. ¿Qué pasaba? Que cuando yo meditaba ya no me hace faltaba mucho tiempo de meditación profunda, demasiado extensa, porque la realidad que es que en cualquier momento podía elevarme. ¿Y qué pasa? Porque sentía cosas grandiosamente elevadas fuera parte de todo lo que existe en este mundo material que pronto se acaba. Mucha gente no podía lograr entender cómo desarrollar su propia creencia, fe, fortaleza, paraíso, ¿no? Como yo lo digo, porque yo veo mi lado espiritual como un paraíso y una manera de comunicar a la gente a través de mí, de mis experiencias divinas, todo lo maravilloso que se siente dentro del alma, del corazón, en el pensamiento, en las emociones y en los sentimientos. O sea, con todo esto quiero decir que
cuando uno no tiene el lado espiritual desarrollado y purificado, es que realmente tiene que ver con toda su purificación corporal, de cuerpo, de pensamiento, de mente, de cuerpo, todo. Entonces mucha gente nunca había descubierto, ni se habían purificado, ni habían descubierto su esencia, lo que tienen dentro en su lado espiritual, mental, psicológico, profundo. Entonces yo quería que a través de mí, no hay mucha gente que fueran como yo, la realidad en este aspecto, pero a mí me encantaba de transmitir no solamente todo lo que había estudiado a través de enseñanzas islámicas, también me gustaba expresar de manera libre todo lo que podía sentir y percibir en cualquier momento reflexivo sobre mi propia meditación fugaz que tenía mayormente en cada momento. Cuando mayormente nos conectamos más a la tierra, a lo material y a lo mundano, nuestro lado espiritual se va disminuyendo. E incluso cuando cometemos pecados y negligencias con la gente, faltas, pensamos mal, actuamos mal, tenemos nuestro interior perjudicado y atrapado totalmente por el material, por el dinero, el beneficio. Jamás una persona puede tener un lado espiritual completamente divino, desarrollado y puro. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque, primeramente, antes de yo decir todo esto, también había un estudio que yo había estudiado mucho antes de la meditación fugaz que yo tenía cada momento. Una vez que yo había estudiado todo el conocimiento, cuando yo tenía meditaciones profundas, todo el conocimiento que yo ya había aprendido se manifestaba en mi propia fe, creencia, espiritualidad o mundo espiritual. Entonces yo podía percibir absolutamente muchas cosas que se enlazan en el mundo material. Entonces, cuando nosotros tenemos un mundo espiritual desarrollado y nos abstenemos de los pecados y de transgredir a la gente, podemos lograr ser felices, sí, claro que sí, el único medio. Porque, ¿cómo vamos a lograr la felicidad a través del beneficio material y dañando a otros? ¿Es que acaso no van a cortar raíz de todo el mal? De lo que les daña y les perjudica a vosotros mismos sabiendo la realidad. Mi mensaje, mi sentimiento, mi pensamiento sobre el tema espiritual y la realidad, lo mundano y todo es relativo, o sea, todo es relativo. Porque si podemos basarnos solamente en lo mundano y en el lado espiritual, que es la belleza y la felicidad de todo, lo que envuelve, lo que te hace que tú, acciones que tú tengas, puedas materializar tus proyectos o tus sensaciones, vivencias, y puedas manifestar a la gente para que la gente también conozca cómo ellos conocerse mejor a sí mismo y no ser como todas las ovejas del rebaño. Bueno, la realidad de este mensaje sobre todo iba con una mente abierta y fresca para todos los jóvenes que me estuvieran viendo a través de la clase o de lo que sea. Si tenéis algún problema o tenéis alguna dificultad para alcanzar la felicidad, todo está en vosotros mismos. En aprender, vosotros queréis aprender, voy a tener conocimiento. Estáis por mejorar. Porque, de hecho, si me seguís viendo a mí porque queréis mejorar y ser felices, también queréis desarrollar vuestras propias capacidades y dones, ¿verdad? ¿No es cierto que vosotros en el fondo sabéis que los tenéis? Y yo era el único indicado para despertar y activar en vuestra mente la maravillosidad que vosotros tenéis dentro de vuestro corazón, sin engañar y sin mentir, porque no lo vale de nada absolutamente mentir a la gente. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se va desvaneciendo, esa es la realidad, ¿vale? Así que tened mucho cuidado con realizar pecados o engañar a la gente o manipular a alguien, porque nadie va a tener el desarrollo de la espiritualidad y la felicidad.
Entonces, también tenemos que tener en cuenta que nosotros, si queremos tener el lado de la espiritualidad bien desarrollado, tenemos que tener conocimiento del Sagrado Corán. Y esa es la ley totalmente divina que te saca de la oscuridad, de la ignorancia hacia la luz del conocimiento. Gracias. I'm gonna